Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Una imagen vale más que 1000 palabras. Hemos vuelto a ser dos. Somos mucho más que dos, ¿no? Sí, pero claro. acá somos dos. ¿Cómo andás, Nati? Un gustazo. Muy bien, un gusto volver. Pero, ¿esas vacaciones cómo estuvieron? Divino. Volvimos descansados y renovados Bueno, a compartir qué lindo acá con todos los compañeros que, como decís, somos mucho más que los dos que estamos acá. Y del otro lado, aparte, ¿no? Esa gran audiencia que en muchos casos preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa con Natalia? Bueno, aquí Hasta está. me escribió alguna, Mirá conocido. ¿Qué pasó? No, estaba paseando, así que nada, disfrutando de la licencia. Tengo una noticia, yo no sé si es buena o mala. Hay que trabajar. Hace un ratito ya Hace un ratito, es cierto. Que nos incorporamos a eso. Así que si te parece, empezamos con el tema del día. Pero, cómo no, a pase de Nati, les cuento que el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, hablamos de Ricardo Percivali, contó que recibió una amenaza por el desempeño de su labor y que presentó la denuncia. Espera novedades, por ahora no las hay al respecto. Además, aseguró en Ciudad Viva, cuando visitó ITV Ciudad, que ya culminó las investigaciones en 4 causas. Una de ellas incluye los asesinatos de los exparlamentarios Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Y en todos los casos pidió la formalización de las personas responsables. En paralelo, Martín, 25 juristas internacionales firmaron una carta dirigida al presidente Luis Lacalle Pou en rechazo al proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto para otorgar prisión domiciliaria a personas mayores de 65 años condenadas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y en los años previos. Tendremos varios contenidos vinculados con todo esto que resumimos en la portada, pero también otras cuestiones. ¿Vamos a los titulares? Vamos a los titulares. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, planteó una serie de propuestas en el acto del 1 de mayo, entre ellas subir las asignaciones familiares y de la tarjeta Uruguay Social, extender hasta fin de año los jornales solidarios y aumentar el salario mínimo. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, destacó que las cifras de seguro de paro, empleo y desempleo están mejor que en 2019. Respecto a la mejora de los índices de empleo, la secretaria general del PIT-CNT, Elvia Pereira, dijo que no se puede desconocer que parte de esa mejora se debe al programa Jornales Solidarios. Informe sobre las principales empresas exportadoras uruguayas. Los sectores agroexportadores pagan menos impuestos que el conjunto de la sociedad. Entre un 10 y un 15% de los niños, niñas y adolescentes sufren acoso en los centros educativos. Hoy, 2 de mayo, se conmemora el Día Mundial contra el Bullying o Acoso Escolar. El Sindicato Único de Repartidores se reunió con la bancada de ediles y edilas del Frente Amplio de la Comisión de Movilidad de la Junta de Montevideo por el proyecto de la Intendencia referido a regularizar esa área de trabajo. La Fiscalía solicitó 15 días de trabajo comunitario o su equivalente a prisión efectiva para 4 militantes del Partido Comunista. Emiliano Laza batió el récord nacional en salto largo compitiendo en Brasil y clasificó al próximo Mundial de Atletismo que se va a realizar en Oregon, Estados Unidos. Ucrania logró evacuar al primer centenar de civiles de la acería donde resisten las últimas tropas de Kiev en la sitiada ciudad de Mariupol. El gobierno español denunció un ataque externo en los teléfonos celulares del presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Saludamos, Nati, como siempre, a la gente que nos sigue por TV Ciudad y también a quienes nos escuchan a través de Uniradio. Exacto, en la 107.7 FM, es algo que tengo que empezar a memorizar y Martín tiene claro, y uniradio.edu.uy. Me imagino mucha gente volviendo a casa a esta hora, de repente con radio en auto o en ómnibus o donde sea, así que gracias por estar ahí. Y hablando de gente, de calles, de salir, empezamos con esa rutina. Exacto. Mariana Abreu, ¿por dónde andás? ¿Cómo estás, Natalia? Buenas tardes para vos también, Martín. Estamos en el Observatorio Luz Ibarburu. Nos venimos para aquí en este comienzo del mes de mayo, un mes reivindicado por muchas organizaciones sociales y también por instituciones como el Mes de la Memoria, para saber cómo avanzan las diferentes causas judiciales sobre crímenes cometidos en la dictadura. En unos ratitos, en unos minutos nada más, vamos a estar conversando con Pablo Chargonia, quien es abogado del Observatorio. Muchas gracias, Mariana, por este adelanto. Más móviles. Exacto. Natalia de Brun. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Uruguay hacia una nueva privatización del agua es la interrogante que se plantea en este debate público abierto, donde además se propone discutir el proyecto Neptuno. Esto está organizado por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. En un minuto volvemos y les contamos más detalles.
Además de estos móviles tendremos otro y también ahora en piso un adelanto de informe. Exacto, con Julieta Núñez Toma. Juli, ¿cómo andás? ¿Cómo están, compañeros? Bueno, hoy vamos a dedicarnos a algo que adelantaban ayer en el acto del 1 de mayo. De hecho, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, habló sobre los impuestos, sobre el sector agropecuario, habló también sobre las exportaciones y dijo que solamente 25 empresas concentran más del 50% de las exportaciones totales del país. Vamos a conocer cuáles son esas 25 empresas, cuál es su actividad en Uruguay, qué es lo que exportan, cuánto dinero ingresó en estas empresas en 2021. Les adelanto desde ya que es más del 10% del PBI total de nuestro país, y también vamos a hablar sobre los impuestos al sector agropecuario muy vinculado a las exportaciones. Así que los espero unos minutos nomás para desarrollar eso. Gracias, Juli. El acto del 1 de mayo, por el Día de las y los Trabajadores, generó, como siempre, mucha repercusión. Exacto. ¿Qué se dijo después? La caída del desempleo se ubica hoy en cifras mejores que en los años previos a la pandemia. Nosotros en nuestra valoración y desde el estrado, más allá de la caracterización que hicimos en la etapa que estamos, miramos un poquito más con proyección. La proyección de los jornales solidarios que se terminan ya. Ya retomaremos la agenda vinculada al 1 de mayo, ¿no? Ahí había algunas diferencias entre el ministro Mieres y la secretaria general del PIT-CNT. Ahora retomamos la agenda mencionada al comienzo del MB Noticias Central de hoy, porque el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, dijo hoy aquí en Ciudad Viva, en TV Ciudad, que ya culminó las investigaciones sobre 4 situaciones por delitos de aquel tiempo, en tiempos del terrorismo de Estado, y ya pidió también las formalizaciones correspondientes. Una de ellas incluye la autoría material de los asesinatos de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. El fiscal Ricardo Percivale detalló cuáles son las causas cuyas investigaciones ya finalizaron y que están bajo el nuevo Código del Proceso Penal. 4 en particular están ya la solicitud de formalización realizada. Esto refiere a una causa en Canelones por torturas y privación de libertad, donde ahí sí ya acusamos, estamos a la espera del control de acusación. Está una causa en San José de la misma naturaleza por torturas y privación ilegítima de la libertad. Está la causa Roslik, que es una causa muy importante, que quedó en la órbita del nuevo código a partir de la sentencia de la Corte que no permitió continuar las investigaciones por el viejo código, pero dejó abierta una puerta para el nuevo código y por eso la Fiscalía abrió esa puerta y ya hemos solicitado la formalización de determinadas personas. Y una cuarta causa que también es muy relevante para la historia de este país, que es la investigación sobre los autores materiales de la muerte de Michelini y Gutiérrez Ruiz, la desaparición forzada del doctor Manuel Liberov, así como las muertes y los asesinatos de Rosario Barredo y William Whitelaw. Bueno, y en esta misma entrevista hoy de mañana con nuestro compañero Marcelo Fernández, Percivale aseguró que los cuestionamientos que recibe Fiscalía son en parte un ataque contra el sistema democrático. También contó que fue amenazado, que recibió una amenaza producto de su tarea, que hizo la denuncia y que está esperando las derivaciones. Por ahora formalmente no las hay. Si se ataca a una institución importante como es la Fiscalía General, se está atacando al sistema democrático, porque de última el sistema judicial, ya no tanto la Fiscalía, sino la Fiscalía y el Poder Judicial, es el último reducto donde las personas pueden hacer ejercicio de sus derechos. Entonces, esto no me parece que en términos democráticos sea positivo. ¿Preocupan esas presiones? No sé si tanto las presiones, pero han habido amenazas concretamente, ¿no? Sí, sí, en concreto yo también he recibido amenazas, también es parte de todo esto. También el Estado tiene sus mecanismos de protección para la protección de determinados actores de la vida social y bueno, es parte de cierta lógica. ¿Que es bueno? No es bueno, es muy malo, pero hay que convivir con ello. En mi caso particular, obviamente yo hice la denuncia, comenzó su investigación, no se ha obtenido nada porque es algo que se hizo por vía de internet y desde un servidor extranjero. Entonces no se ha podido avanzar en determinar quién o quiénes fueron los que estuvieron detrás.
Ahora empiezan a profundizar contenidos los móviles. Exacto. Mariana Abreu, volvemos contigo. Así es, como dijimos, estamos en el Observatorio Luz Ibarburu para ver cómo avanzan las diferentes causas judiciales vinculadas a delitos cometidos en la dictadura. Para eso estamos con Pablo Chargoni, quien es abogado de este observatorio. Recién compartíamos las declaraciones del fiscal Percival en relación a una de las causas que tiene que ver con el pasado reciente. Es la causa por el asesinato de Whitelaw, de Gutiérrez Ruiz, de Michelini y también de Barredo. Una de las causas en las que trabajó Pablo, el observatorio. ¿Cómo valoran el avance de este proceso? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Me parece de una enorme trascendencia. En mayo del 76 se asesinaron a dos legisladores, junto con Rosario Barredo, William Whitelaw, pero además se secuestraron niños. Hace poco se obtuvo la confirmación de la justicia argentina de que estos niños estuvieron secuestrados cerca de Automotores Orletti. Eso fue un avance en la investigación de la justicia argentina que esperemos que se complemente con la investigación de la justicia uruguaya. En la calle Bacacay hubo una casona que operó como centro clandestino de detención, de modo que el puntapié inicial lo dio Gabriela, que era una niña muy pequeña que estuvo secuestrada ahí, hija de Rosario Barredo. Y denunciamos la situación de secuestro de los niños. Luego la familia Gutiérrez Ruiz y la familia Michelini se unieron a la causa, porque hay que recordar que no hay nadie enjuiciado en Uruguay por la relación directa, por la autoría directa de este crimen espantoso. Sí fueron procesados Bordaberry y Juan Carlos Blanco como integrantes de la cúpula, pero no los autores materiales. Por lo tanto, la denuncia va fundamentalmente por la actuación de agentes de lo que entonces se llamaba el Servicio de Información y Defensa, que eran los agentes de la dictadura uruguaya que perseguían a uruguayos en varios países, fundamentalmente en Argentina, y que operaban en coordinación con los agentes argentinos, porque no había frontera en la persecución. Pero no solamente son estos casos. Una vez que presentamos la denuncia, la Fiscalía hace un trabajo de indagatoria que consideramos muy importante, que abarca los años del 74 al 76, porque ya en el 74 había coordinación de Argentina con agentes represores uruguayos, incluido policías. Recordamos que no había habido todavía el golpe de Estado en Argentina, pero ya había gravísimas violaciones a los derechos humanos. También la desaparición de Washington Barrios, que ocurrió en el año 1974, desaparecido en Argentina, y la desaparición de Liberov. Y también de otros niños secuestrados, mencioné algunos, pero también es el caso de Macarena Gelman. No hay nadie imputado por la privación de libertad de Macarena Gelman por la sustitución de identidad o de estado civil en los términos del Código Penal. Sí fueron condenados por la desaparición de su madre, de María Claudia García Gelman, pero no el caso de Macarena. Lo mismo para el caso de Mariana Zaffaroni. Lo mismo para el caso de los niños que fueron secuestrados junto con sus padres desaparecidos, Soba y Mechoso. Los niños viajaron con militares uruguayos junto con las esposas o con sus mamás con identidad fingida, en vuelos comerciales de Buenos Aires a Montevideo. Bueno, todas estas situaciones tienen que ser investigadas, por lo tanto me parece de una enorme trascendencia para descubrir las formas en que operaba el terrorismo de Estado en Uruguay y más allá de las fronteras. Pablo, el observatorio, el último informe habla de unos 40 y pico procesados por delitos cometidos en la dictadura. Sabemos que son muchísimos más. ¿Cuáles son las expectativas de que se puedan enjuiciar más personas? Lo que se llama justicia transicional en Uruguay, en varios países, digamos, podemos definirla como la justicia después de masivas violaciones a los derechos humanos, o después de los crímenes de guerra, o después de los genocidios, siempre se encuentra con una dificultad. La primera es que el crimen lo comete el aparato estatal. La segunda es que el Estado, después de asegurarse todas las garantías de la impunidad, porque se comete con la máxima asunción de poder que las tiranías tienen, sin control ninguno, obtienen ciertas ventajas en las transiciones de la dictadura a la democracia, leyes de impunidad. Uruguay padeció la ley de caducidad desde el año 1986 al 2011. Entonces nos encontramos en una situación hoy en
en el 2022 en que muchos de los imputados no son alcanzados por ninguna forma de la justicia por razones biológicas. Y lo que es más trágico, las víctimas se mueren sin obtener ninguna forma de la justicia. De todas maneras, los crímenes de lesa humanidad tienen que ser juzgados en Uruguay y en cualquier parte del mundo, porque forman parte precisamente de los deberes internacionales que el Estado uruguayo tiene. Uruguay fue condenado en el año 2011, en la histórica sentencia Hellman, a juzgar. Después, en el marco del debido proceso, si hay prueba o no hay prueba, se condenará o se absolverá, pero no puede dejar de juzgar. Esto es importantísimo y fue ratificado recientemente en la sentencia de las muchachas de abril, también por la Corte Interamericana, que le vuelve a decir lo mismo. Las graves violaciones a los derechos humanos tienen que ser juzgadas. Entonces, con independencia de los números, el deber es inexorable y el sistema judicial uruguayo tiene que avanzar. Muy bien, muchas gracias, Pablo Chargonia, abogado del Observatorio Luz Ibarburu. Seguiremos, obviamente, informando sobre estos temas. Muy bien. Muy bien, seguimos con el tema. 25 juristas internacionales firmaron una carta dirigida al presidente Luis Lacalle Pou en rechazo al proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto. Claro, que propone otorgarle la prisión domiciliaria a personas que están en este momento presas por haber cometido violaciones a los derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado durante la dictadura e incluso en el periodo de 5 años anterior. Ante el grito de alarma de todas las organizaciones de derechos humanos uruguayas y la manifestación masiva del 9 de diciembre en Montevideo, pedimos al presidente de la República, Luis Alberto Lacalle, y a los senadores y diputados uruguayos que no apoyen la ley de prisión domiciliaria obligatoria para los responsables de graves violaciones de los derechos humanos, en particular crímenes de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada y robo de niños. Así concluye la carta de los y las juristas cuya coordinación estuvo a cargo de la organización Donde Están, que entiende que la iniciativa de Cabildo Abierto es contraria al derecho internacional por su carácter general, automático y permanente, pero también porque la medida no es necesaria ni proporcionada a la gravedad de los delitos por lo que estas personas han sido condenadas. Los firmantes recuerdan que el proyecto ya fue rechazado por el comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit, porque, como se indica en la comunicación conjunta de los procedimientos especiales de la ONU del 16 de noviembre de 2021, es incompatible con las obligaciones internacionales de Uruguay en materia de derechos humanos. Entre los firmantes figura Paula Obrao, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Martín Almada, descubridor de los archivos del Cóndor en Paraguay, Magali Besse, directora del Instituto Francófono por la Justicia y la Democracia, y Juan Méndez, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exrelator de la ONU contra la tortura. Y mayo es el mes de la memoria en TV Ciudad. Exacto, y como es costumbre para este canal, durante este mes habrá programas especiales y documentales dedicados a la memoria y los derechos humanos. Durante todo el mes de mayo, la pantalla de TV Ciudad se prepara para la transmisión de la Marcha del Silencio. El viernes 20 de mayo daremos cobertura especial a la 27ª Marcha del Silencio, organizada por madres y familiares de detenidos desaparecidos. Durante este mes se emitirá la serie de documentales Están Todos, donde se recordará en microbiografías a los 197 desaparecidos durante la dictadura uruguaya, entre 1973 y 1985, con realización de Aldo Garay. También se emitirá el documental sobre Belela Herrera, Una de Nosotras, un espacio dedicado a contar la historia de una mujer que dedicó su vida a salvarla de otros. Voces de Canelones abrirá la puerta al testimonio de personas que fueron detenidas y torturadas en el centro clandestino conocido como Los Vagones, transformado hoy en uno de los sitios de memoria. Además, Cinemateca compartirá un ciclo de películas con la memoria en el centro de la escena. Mayo, mes de la memoria en TV Ciudad. UNESCO y el gobierno uruguayo organizan en Punta del Este, por espacio de 3 jornadas, una conferencia. Es la conferencia anual del Día Mundial de la Libertad de Prensa y contó hoy con la presencia y el discurso del presidente Luis Lacalle Pou. Exacto, y por eso estamos ahora en línea con Ernesto Fernández Polcuch, que es el director de la oficina UNESCO en Montevideo. ¿Qué tal, Fernández Polcuch? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha? ¿Qué tal? Buenas noches. Ahí, bien. Bueno,
Lo primero, que nos comente un poco las características de esta actividad tan importante. Bueno, el Día Mundial de la Libertad de Prensa se celebra todos los años, 3 de mayo, y lo celebramos siempre en algún país que es el anfitrión, y este año tenemos la oportunidad y digamos, única de hacerlo aquí en Uruguay, donde de alguna manera estamos reconociendo la tradición, la fuerte tradición del Uruguay en la defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y hoy, por ejemplo, es un evento en el que tenemos 1.200 personas inscritas aquí presenciales, más de 3.000 viendo por redes sociales, es decir, es un mega evento a nivel global, 87 países, bueno, realmente un evento muy grande, y entre ellos hoy tuvimos la entrega del premio Guillermo Cano, que es un premio a la libertad de prensa, a la Asociación Bielorrusa de Periodistas. Entonces, bueno, es un evento mundial, es realmente para nosotros uno de los eventos más importantes del año en esta materia, y estamos muy felices de estar aquí en Punta del Este. Es periodismo bajo asedio digital. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben que con el auge de información, la desinformación en redes sociales, el rol del periodismo realmente ha cambiado y se ha puesto como en defensiva, ¿no? ¿Cuál es el rol del periodismo en esta coyuntura, y cómo debemos desde defender ese rol del periodismo, defender el rol de la multiplicidad de actores periodísticos y de los medios de comunicación, para que la información de alguna manera venza la desinformación, en un sentido un poquito metafórico, pero creemos que si bien lo digital ha abierto muchísimas posibilidades nuevas de información, también ha creado esta dificultad, esta proliferación de desinformación, que los periodistas son un factor muy importante para contraponer, ¿no es cierto? Bien, una última preguntita, sobre todo teniendo en cuenta la situación de Uruguay. En el último año han aumentado las denuncias justamente sobre la violación de la libertad de expresión de varios medios, desde el ámbito digital sobre todo. No sé si se analizó hasta ahora en la conferencia este tema. No, nosotros no estamos trabajando casos puntuales, no hemos trabajado en Uruguay. Estamos más bien estamos mucho más preocupados por ejemplo, los 9 periodistas muertos en Ucrania en lo que va de la guerra, ¿no es cierto? Por las tendencias mundiales que son de violación de la seguridad de los periodistas, y por supuesto buscando formas de mejorar y de generar las condiciones para que en todos los países efectivamente la libertad de prensa se pueda desarrollar adecuadamente, pero no hemos trabajado casos particulares. Ernesto Fernández Polcuch, director de la oficina de la UNESCO en Montevideo, entre otras responsabilidades. Gracias por estos minutos para TV Ciudad de Montevideo, Uruguay. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Ahora nos metemos, Nati, en el gran tema del domingo, ¿no? El acto del 1 de mayo. Exacto, y las repercusiones hoy lunes, ¿no? En el acto, ayer del 1 de mayo, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, propuso subir las asignaciones familiares y las prestaciones de la tarjeta Uruguay Social. También pidió la extensión hasta fin de año del programa conocido como Jornales Solidarios, así como el aumento del salario mínimo nacional para revertir lo que definió como un modelo excluyente. Si crece el Producto Bruto Interno, pero se rebaja el salario, y la parte de la torta en que participan trabajadores y uruguayos, y esto es muy importante, por esta vía, por la participación como salario o pasividades de trabajadores y jubilados, y por esta vía, múltiples sectores emprendedores que no tienen su suerte asociada a los precios internacionales de las materias primas y al mercado interno, es dable pensar cuando esto sucede y al mismo tiempo crece la riqueza, crece la rentabilidad de los sectores agroexportadores o los malla oro, como gusta llamar algunos. Entonces, objetivamente, por la dureza y la frialdad de los datos de la realidad material que es económica,
objetivamente se viene impulsando un proyecto de desarrollo, de crecimiento excluyente, concentrador de la riqueza y que exacerba la desigualdad natural en un régimen en donde los poderosos siempre van a tener mejores condiciones para reproducir y aumentar su ganancia que las grandes mayorías de nuestro pueblo. Y desde, digamos, al lado del mostrador oficial sobre el cierre de la jornada ayer, luego del acto del PIT-CNT, habló al respecto de estas temáticas y otras vinculadas el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Exacto, y dijo que las cifras de seguro de paro, empleo y desempleo están mejor que en 2019 y además anunció la creación de empleos para este año. La tasa de empleo registrada a comienzos de este año indica que prácticamente se ha alcanzado la recuperación de los puestos de trabajo perdidos durante el año 2020. Y además se estima que en el correr de este año se podrán crear alrededor de 40.000 nuevos puestos de trabajo en virtud de las expectativas de crecimiento de la economía, lo que nos permitirá recuperar buena parte, ya no de los perdidos en la pandemia, sino de los 50.000 puestos de trabajo que se habían perdido en el periodo de gobierno anterior, entre 2017 y 2019. Por su parte, la tasa de desempleo se ha situado desde fines del año pasado y durante el primer trimestre de este año en un promedio del 7,5%. Esta cifra es la más baja desde el año 2017, de modo que la caída del desempleo se ubica hoy en cifras mejores que en los años previos a la pandemia. Hay que recordar que la tasa de desempleo promedio en 2019 fue de 8,9% y en febrero de 2020, último mes previo a la pandemia, había trepado al 10,5%. Bueno, y la secretaria general del PIT-CNT, Elvia Pereira, le respondió al ministro Mieres. Claro, dijo que no se puede desconocer que parte de los cambios positivos en esos indicadores antes citados se deben a iniciativas como el programa de jornales solidarios. Nosotros en nuestra valoración y desde el estrado, más allá de la caracterización que hicimos en la etapa que estamos, miramos un poquito más con proyección. La proyección de los jornales solidarios que se terminan ya, que no es lo que todos queremos, pero es el ingreso con que la gente puede por lo menos paliar esta gran carestía que vivimos todos y todas en estas oportunidades. Entonces, un llamado de atención a una respuesta desde el gobierno a qué va a pasar con eso. El 1 de mayo, nosotros además de hacer una caracterización, una fotografía del día, hay que mirar con un poquito de proyección. Pereira también le contestó al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, quien aseguró que el de este domingo fue un discurso ideologizado. No esperamos otra respuesta de parte de quien hoy forma parte tan directamente del gobierno y quien ya perfila y mira una campaña 2024. Digo, eso a nadie puede desconocer esa circunstancia. Respetables las opiniones y las posiciones todas, las del movimiento sindical, las del gobierno y los de cada uno de los sectores que conforman el gobierno. Tenemos un saludo de móvil pendiente. Exacto. Diego Martini, ¿por dónde andás? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Natalia? La bienvenida a MBD Noticias. Nos encontramos en la zona de El Cerrito, una zona muy concurrida por estas horas, para hablar sobre un proyecto de decreto que fue enviado, remitido a la Junta Departamental de Montevideo hace unas cuantas semanas, sobre un tema que se ha puesto en el tapete que tiene que ver con el servicio de comercialización electrónica de alimentos y su servicio de reparto a través de delivery que todos conocemos. Este proyecto fue remitido a la Junta y hoy, desde el Sindicato Único de Repartidores, tuvieron una reunión con integrantes de la bancada
bancada de ediles del Frente Amplio. Para hablar de eso y para hablar de algunas cosas que fueron planteadas para agregar al proyecto, estamos con Andrés Palermo del Sindicato Único. Gracias por recibirnos. Bueno, ¿cómo fue esa reunión y qué aspectos plantearon agregar al proyecto de decreto? Bien, nosotros en realidad hoy nos juntamos con parte de la bancada del Frente, planteamos algunas modificaciones. Una de las cosas que más nos interesa es que cada decreto que salga no le pegue al trabajador, sino que de alguna manera apunte a que regularicen las empresas la situación. Hoy recién empezamos el intercambio, el día viernes nosotros vamos a pasar el mail con las cosas que nosotros entendemos que se pueden agregar. Nos vieron con buenos ojos y ellos entienden que sí, que es un buen aporte el sentarse a hablar con los trabajadores. Bien, el proyecto de decreto en uno de sus primeros artículos agrega algo que se ha cuestionado mucho de los repartidores, de los deliveries, que es un lugar para estar, no tener que estar a la intemperie ni en la calle. Claro, nosotros una de las cosas que estamos conversando con la Junta es que se le pueda exigir tal vez a los locales el que el delivery pueda pasar al baño, pueda sentarse o tener un rato para descansar, ¿no? Dado que muchas veces con la inclemencia del tiempo no es tan fácil poder seguir trabajando. Bien. Hablamos de condiciones totalmente, en muchos casos, informales, ¿no? ¿Qué implicaría que esto se regule? ¿Puede haber pérdida de trabajo porque haya una regularización del empleo? No, en realidad es mejorar la calidad del empleo, no va a haber pérdida de trabajo, sino que lo que vamos a hacer es a lo que ya está, tratar de regularizarlo para que el trabajador tenga una condición digna. ¿Cuáles son las mayores reivindicaciones que hacen, que necesitan? Y en realidad, viste que el repartidor en sí ya, la inclemencia del tiempo es algo que no se puede cambiar. La idea es de alguna manera darle un refugio a ese trabajador en el momento que viene una tormenta, la lluvia o viento fuerte. Bien. Y después las condiciones respecto a lo que tiene que ver con su condición contractual, ¿no? Pasar a formalizarse, porque muchos de los casos son informales los trabajadores. Sí, tal cual. En este rubro hay entre un 70 y un 80% de informalidad. La idea es regularizarlo, y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta que de cada 10 accidentes de tránsito, entre 7 y 8 son motos y 6 o 7 repartidores. Y la mayor parte de las veces el repartidor queda con una secuela de por vida, ¿no? Un fierro en un brazo, en una pierna, o una imposibilidad de mover como movía antes, por ejemplo, una mano, una muñeca. Eso es muy importante y tenemos que empezar a cuidar la vida de los trabajadores, ¿no? Que es lo más importante. Bien, para cerrar, ¿cómo ven las empresas que esto se pasa a regularizar? Y en realidad hasta ahora no hemos tenido mucho diálogo. Desde la Junta una de las cosas que ellos pretendían es que también las empresas se acercaran para poder trabajar juntos con esto, ¿no? Muy bien, Andrés Palermo del Sindicato Único de Repartidores, te agradecemos. Recordemos entonces, este proyecto de decreto está a estudio en la Junta Departamental de Montevideo y los integrantes del Sindicato Único de Repartidores se reunieron con integrantes del Frente Amplio en la bancada de ediles para agregar algunas ideas que ellos tienen planificadas, así que veremos cómo avanza esto y seguiremos atentos a ello. Muchas gracias, Diego. Ahora retomamos la cuestión de la conferencia realizada en Punta del Este, en curso en realidad, coorganizada por UNESCO y el gobierno sobre libertad de prensa, digamos, entre otros temas, porque allí habló el presidente Lacalle Pou. Exacto, el presidente de la República dijo que cada vez que alguien le dice de regular, su primera respuesta es no. Tiene que decir no regular. No avanzar necesariamente sobre regulaciones. Yo creo, y con Orly lo hablábamos recién en una reunión privada, que la capacidad que tengamos de educar a los ciudadanos para cómo, qué y hasta dónde involucrarse en determinadas noticias es fundamental. Porque lo otro es tapar el sol con un dedo. Yo soy un enamorado de esta época. Yo creo que es una bendición la informática. Cada vez que alguien me dice de controlar o regular, mi primera respuesta es no, para después avanzar sobre el tema. Justamente porque es un pilar fundamental para la democracia la tarea de la información que cumplen los periodistas. ¿Cuál es, Nati, la participación de las exportaciones en nuestra economía? Bueno, de eso nos va a hablar Julieta Núñez Tomás. Juli.
¿Cómo están, compañeros? Sí, lo adelantamos un poquito al principio. Esto en realidad tiene mucho que ver con lo que sucedió ayer en el acto por el Día Internacional de los Trabajadores, donde el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, habló sobre la relación entre el crecimiento de la economía uruguaya y los salarios uruguayos, que están creciendo por debajo de este crecimiento de la economía, la pérdida de la recuperación salarial, ¿verdad? Y hablando de todo esto, Marcelo Abdala hizo referencia en particular al sector agropecuario, a los impuestos que se le otorgan a este sector y a las exportaciones, y mostró de alguna manera, o hizo evidente con datos del Instituto Cuesta Duarte, que las exportaciones en nuestro país están muy concentradas en algunas pocas empresas. Vamos a escucharlo. Estos sectores que están en la cúspide de la acumulación de riqueza, de la acumulación de capital, observan de qué manera, objetivamente, según estudios de OPIPA, están pagando menos impuestos al erario público que el conjunto de la sociedad. ¿De qué sector estamos hablando? De 1.700 empresas que logran exportar. A eso nos referimos. 1.700 empresas. 25 empresas. Solamente 25 empresas logran exportar la mitad del total de exportaciones de nuestro país. Ahora lo que vamos a ver son cuáles son estas 25 empresas que nombraba Marcelo Abdala y que exportan el 56,4% del total de las exportaciones del país. Estas son datos de Uruguay 21 del año 2021 justamente. Hay que tener en cuenta que estas son exportaciones de bienes, no de servicios, y que son del sector manufacturero con base agraria. Vamos a verlos ahora, estas empresas aquí en pantalla. Las primeras dos empresas que podemos ver son no las típicas empresas, o no el estereotipo típico de empresas que podríamos pensar, porque son en primera instancia UTE y en segunda instancia Conaprole. Luego sí ya pasamos a otras empresas más vinculadas a lo que nos puede llegar a sonar en la exportación de nuestro país, que tiene que ver con Cargill Uruguay, es sociedad anónima que exportó 360 millones de dólares americanos, que tiene que ver con los granos y la producción de granos y la exportación de granos. Luego frigorífico Tacuarembó, frigorífico Las Piedras, Pulsa, sociedad anónima, que también es un frigorífico, Ontilcor, sociedad anónima, otro frigorífico más. Luego vienen dos papeleras, la Forestal Oriental S.A., o sea, UPM, y Montes del Plata, que es Eufore, sociedad anónima. Luego una barraca que hace comercialización de granos, pero más bien acopio y comercialización de esos granos. Los frigoríficos Carrasco Canelones, sociedad anónima. El establecimiento Colonia, que hace exportación de carne congelada. Breeders y Packers Uruguay, que también es un frigorífico. Samán, que conocemos bastante a esta empresa que tiene que ver con el arroz. LDC Uruguay, sociedad anónima, que es comercializador y procesador mundial de productos agrícolas. Inhaler, que es sociedad anónima, que también es un frigorífico. Cofco International, que tiene que ver con los productos agrícolas. Cledinor, sociedad anónima, que es un frigorífico también. San Jacinto, otro frigorífico más. Chiadel, sociedad anónima, también un frigorífico. Uruplay, sociedad anónima, que tiene que ver con la madera, la exportación de madera. Vilacor, sociedad anónima, otro frigorífico. Euroautomotriz, sociedad anónima, que tiene que ver obviamente con vehículos. Y AAK Latinoamérica, que tiene que ver con aceites vegetales. Como pueden ver, son 12 frigoríficos de 25 de que son los que más exportan en nuestro país. Un protagonismo importante de la carne en nuestro país. Esto no es noticia. Lo que sí es noticia es que hay muchísima acumulación de exportaciones en lo que tiene que ver con los frigoríficos. Para decir una cifra nomás, la suma total de todas estas exportaciones dan un resultado de 5.500 millones de dólares. Esto es más de 5.500 millones de dólares, y esto es más, además, del 10% del PBI de nuestro país. Julieta, ¿qué características tienen estas empresas?
Bueno, lo decíamos de alguna manera al principio y creo que cuando escuchábamos un poco a qué se encargan estas empresas podemos llegar a pensarlos que son manufactureras del agro, pero que además no tienen mucho vínculo con el valor agregado. Es decir, por lo general lo que se está exportando son materias primas, salvo algunas excepciones como la carne o los granos o los aceites vegetales, ¿verdad? O sea, se explota un determinado producto y lo que se exporta es la materia prima, no hay demasiado valor agregado en estas exportaciones. Además, que son actividades, por lo general también, obviamente estamos hablando de la generalidad de estas 25 empresas, son actividades que no son intensivas en la generación de empleo, ni directo ni indirecto. Si pensamos, por ejemplo, en un frigorífico, que son la mayoría de estas 25, o un poquito, estamos por ahí, más o menos, estamos pensando en una actividad que es intensiva en cuanto a territorio, pero no en cuanto a empleo, porque no emplea demasiada gente un frigorífico. Además, otro dato importante sobre estas empresas es que se ha mantenido bastante estable esto, es decir, no es nuevo en nuestro país que haya 25 empresas o un número tan pequeño de empresas que concentren un número tan grande de las exportaciones de nuestro país. Pero lo que sí ha cambiado es el dinero y las importaciones, la entrada de dinero por estas exportaciones. Y ahora sí vamos a pasar a ver nuevamente en pantalla una placa que muestra la evolución de las exportaciones en nuestro país. Y lo que podemos ver es que si comparamos 2021 con 2019, por ejemplo, que es un año bueno para tener como referencia porque obviamente en la pandemia todo esto se vio afectado, el crecimiento de las exportaciones es de 26%. Como pueden ver, ahí hay una subida importante en el año 2021. Esto además se va a seguir consolidando en 2022. Fue una cifra récord la de 2021 y seguramente haya nuevamente una cifra récord en 2022. ¿Esto qué señala de alguna manera? Bueno, que estas empresas exportadoras, porque además esto lo estamos viendo, aquí estamos viendo el total de todas las exportaciones, pero cuando yo pude ver un poquito allí en los datos de Uruguay 21 cómo se comportaban cada una de estas 25 empresas, en particular estas empresas también tuvieron un crecimiento de lo que tiene que ver con el pasado, con los años anteriores, en 2021. Así que si bien estas empresas ganaron más y tuvieron una exportación más grande en términos de dinero, no se modificó los impuestos que se le cobran, ¿no? Lo que va de estas importaciones a las arcas públicas, eso no aumentó demasiado. Entonces, Marcelo Abdala, Juli, habló de la cuestión impositiva en el discurso de ayer. Sí, habló en particular sobre el sector agropecuario, que en realidad no está 100% vinculado con las exportaciones, porque puede haber, hay parte del sector agropecuario que no exporta, pero sí señaló un dato interesante, que en realidad es un dato de la OPIPA, la Oficina de Programación y Política Agropecuaria, que es que la presión fiscal sobre el sector agropecuario también tiene vínculo con esto que estábamos diciendo recientemente, que es que los impuestos se mantuvieron iguales, pero las ganancias subieron. Y esto lo que generó es que la presión fiscal sobre este sector bajara. Y de hecho lo que señalan desde la OPIPA es que si miramos 5 años para atrás, en 2017 había una presión fiscal del 8% en el sector agropecuario y ahora, en 2021, bajó a 5,6%. Así que este es más o menos el panorama de estos grandes datos sobre lo que ocurre en las exportaciones y en los impuestos que se le destinan al sector agropecuario. Bien, bueno, muchas gracias, Juli. Gracias a ustedes. Y nosotros seguimos en tema, Martín. Sí, seguimos en tema porque está muy vinculado con todo lo que Juli expuso, lo que compartimos a continuación. Ocurre que las solicitudes de exportación de bienes crecieron 25,8% en el mes de abril y acumularon un aumento de 33,6% en el primer cuatrimestre. Estos datos tienen respaldo oficial. Exacto, de la Unión de Exportadores del Uruguay en base a documentos únicos de aduanas. Los principales rubros son carne, semillas y oleaginosas y madera, y los destinos fueron China, Brasil, Estados Unidos, Argentina y Egipto. En el primer trimestre del año el aumento fue de 33,6% frente a igual lapso del año pasado, con un monto exportado de 3.445 millones de dólares, mientras que en los datos anuales las ventas se incrementaron en 36,4%. Teniendo en cuenta lo exportado desde las zonas francas, se registró un aumento de 28,2% en abril y una suba de 34,5% en el primer cuatrimestre del año. Las solicitudes de exportación de bienes medidas en dólares crecieron 25,8% en abril respecto a igual mes en 2021. China lidera con un incremento de 26,35% que se explica principalmente por la venta de carne.
En segundo lugar se ubicó la zona franca de Nueva Palmira tras un incremento de un 70,18%. Brasil quedó en tercer lugar y tuvo un incremento de 37,55%, principalmente por la colocación de vehículos, plásticos y productos de molinería. La mayor caída en solicitudes de exportación fue la de madera hacia la zona franca de Punta Pereira, donde se ubica la planta de celulosa de Montes del Plata. En cuanto a los productos exportados, la carne se mantuvo liderando con un aumento de 54,81% por mayores colocaciones en China, Estados Unidos y Países Bajos. La mayor suba del mes fue la de productos de molinería, que se destinó principalmente a Brasil y Paraguay, y la mayor caída del mes fue de cereales por menores colocaciones en Irak y México. Hay más noticias desde fuera de los estudios. Exacto, volvemos al contacto con nuestra compañera Natalia de Brun. Fuerzas políticas, en particular este debate que está organizado por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, que se plantea si Uruguay va hacia una nueva privatización del agua, y se discute además puntualmente sobre el proyecto. No se concretó. Ya hizo uso de la palabra el representante de los trabajadores de OCE, también una vecina del balneario Arasatí, uno de los que está involucrado y perjudicado en este proyecto, y ahora está haciendo uso de la palabra el representante del Frente Amplio en el directorio de OCE, Edgardo Ortuño. Lo dejamos con él. De San José, donde estuvimos el martes pasado, la posibilidad de incidir y decidir en la decisión fundamental que está planteado en estos días, a partir de la resolución reciente del gobierno de que esa factibilidad que aprobó OCE no se expidiera sobre el desafío y sobre el dilema o la contradicción fundamental que está planteado, a mi modo de ver, en este proyecto, y que es lo que queríamos compartir con ustedes en esta presentación. Compartir información, porque creemos que es nuestra responsabilidad, estando en el directorio, poder colectivizar información interna sobre un proyecto tan importante para hoy, pero sobre todo para el futuro de las próximas generaciones. Hablamos de 30 años hacia adelante en el proyecto y del aseguramiento del agua potable hacia 2045, 2050. Es decir, que tenemos que hacerlo con la responsabilidad de estar tomando decisiones que van a afectar a los que son jóvenes hoy y niños hoy. Compartir información y también, como planteaban otros integrantes del panel, convocarnos a asumir una actitud activa, crítica y propositiva para que una necesidad que es real y que tenemos planteada las uruguayas y los uruguayos que vivimos al sur del Río Negro y más particularmente en el área metropolitana, el 60% de la población del país, podamos conocer, informarnos y decidir sobre el futuro y el aseguramiento del abastecimiento de agua potable. La disyuntiva que está planteada y sobre lo que creo que tenemos que decidir es si el proyecto y sobre el proyecto y la decisión en juego, que si tendremos la gestión pública de OCE, de la potabilización del agua como en los últimos 70 años. Este es el año del 70 aniversario de la OCE como empresa pública, responsable del servicio de abastecimiento de agua potable y de saneamiento, o tendremos por el contrario la gestión privada de la potabilización del agua, que hemos calificado como un mal negocio porque es más costoso, mucho más costoso, bien, significativamente más costoso para Natalia de Brun por este contacto. Desde allí vamos a otros temas. Presten atención. En nuestro país entre un 10 y un 15% de niños, niñas y adolescentes sufren acoso en los centros educativos, según varios estudios en la materia. Y hoy se conmemora el Día Mundial contra el Bullying o Acoso Escolar. La violencia a la que están expuestos niños, niñas y adolescentes se expresa de múltiples maneras y dentro del ámbito educativo, las situaciones de acoso u hostigamiento entre pares son las que se presentan con mayor frecuencia. El acoso tiene tres características: un alumno es agredido por uno o varios alumnos, las agresiones son repetidas en el tiempo y debe existir una relación de poder asimétrica.
Se precisa capacitación de los docentes sin duda, porque hay una naturalización y una relativización del tema, en esto que decíamos hoy, ¿no? De como siempre pasó, bueno, indudablemente todos crecimos en eso y de repente no vemos las consecuencias. Los estudios longitudinales que hay a nivel internacional muestran que hay consecuencias. Las víctimas de acoso escolar tienen una tendencia mayor por ejemplo, al alcoholismo, a revictimizarse, es decir, a buscar relaciones donde nuevamente son víctimas, por ejemplo, violencia doméstica, y los acosadores lo mismo, ¿no? También una mayor tendencia a problemas en el consumo de sustancias, mayor tendencia a conductas antisociales y también a ser violento con su familia. La violencia contra niños y niñas es un fenómeno que impacta fuertemente en lo individual y social. Para desplegar todo su potencial, niños, niñas y adolescentes necesitan crecer en ambientes seguros, entre ellos el ámbito educativo. Elaborar un protocolo de intervención. Hay un mapa de ruta establecido por Codicen que habla de convivencia escolar, de cómo tratar las situaciones de violencia escolar, pero no hace un énfasis en las situaciones de acoso escolar, que es una situación específica de violencia escolar y que por lo tanto amerita una intervención también específica. No es lo mismo intervenir cuando un chico es víctima de una situación puntual de violencia que ante una situación de acoso escolar. Hay quienes piensan que la prevención justamente del acoso, incluso la inclusión de las personas, niños y niñas con discapacidad, es todavía materia pendiente para ANEP. Exacto. La representación docente de la ANEP cuestionó el marco curricular nacional recientemente aprobado que se basa en estas competencias. El documento es una parte fundamental de la reforma educativa impulsada por el gobierno y recibió el voto negativo tanto de Julián Mazzoni como de Daisy Iglesias. Inclusive en estos 2 años, donde no hubo actividad presencial, o una parte sí y otra no, hubo un ciberacoso muy importante y que inclusive a los estudiantes, a los niños que sufren ese acoso, fue mucho más difícil de atender. Estamos totalmente de acuerdo en que hay que profundizar este tema, hay que hacer un encare mucho más científico, hay que escuchar a los psicólogos, hay que escuchar a los especialistas y creemos que sí, que efectivamente el Consejo Directivo Central, toda la Administración Nacional de Educación Pública tendrá que tomar este tema y sobre todo de alguna manera que los propios docentes puedan mejorar el conocimiento que tenemos de esta situación a los efectos de poder enfrentarla como corresponde, la atención a los alumnos sordos, a los ciegos, es decir, están estos temas, pero en realidad por ahora requieren mucho más atención y toda una política de inclusión que se está tratando de llevar adelante, pero a la cual le falta mucho. Y sobre todo, esto también tiene que ver con el dinero que la sociedad destina a la educación pública, porque en cada uno de estos casos se requiere una atención especializada, se requiere una preparación especial de los docentes que trabajan con esos problemas, ¿no? ¿Qué tal? Abrimos el capítulo internacional y lo hacemos en Ucrania, naturalmente, porque la guerra sigue su curso y todo indica que hay para rato. De hecho, este fin de semana, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitó al presidente Volodymyr Zelensky en Kiev. Mientras tanto, los rusos siguen sus avances en el este y en el sur del país, mientras los ministros de Energía de la Unión Europea están evaluando las alternativas que tienen para dejar de depender de los hidrocarburos rusos. Los ministros de Energía de la Unión Europea evalúan las alternativas para reducir la dependencia de hidrocarburos de Rusia como parte de un nuevo paquete de sanciones por la guerra en Ucrania, en la primera del área de energía después que Rusia cortara su abastecimiento de gas a Polonia y Bulgaria, porque esos dos países se negaron a pagar en rublos como lo exige Moscú desde el inicio de los combates. La Unión Europea alega que los contratos celebrados por las empresas están denominados en euros o dólares, por eso la Comisión Europea considera que el mecanismo de conversión impuesto por Moscú le permite eludir
eludir las sanciones, al tiempo que los ministros también deben acordar un cese gradual de las compras de petróleo y derivados rusos. Pero no se espera ninguna decisión al final de la reunión, dijo la ministra francesa de Energía, Bárbara Pompili. Mientras tanto, Rusia sigue hoy adelante con la ofensiva en el este y en el sur de Ucrania, con intentos de afianzar su dominio en zonas bajo su control, al tiempo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó que alrededor de un centenar de personas habían sido evacuadas de Mariupol, anuncio que llegó pocas horas después de la inesperada visita de la portavoz de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien sostuvo que su país está dispuesto a poner toda la carne en el asador para lograr la victoria ucraniana. En otro orden, Estados Unidos advirtió este lunes que Rusia pretende orquestar a mitad de mayo sendos referéndums para anexionar a su territorio las provincias de Donetsk y Lugansk en la región del Donbass, similares a la que tuvo lugar en Crimea en 2014, y consumar el control absoluto del mar de Azov. Gran escándalo en España al haberse descubierto que el presidente Pedro Sánchez y también la ministra de Defensa habían sido interceptados con el software de espionaje, o mejor dicho, espiados con el software Pegasus de origen israelí. Sin embargo, no se sabe bien quiénes están detrás de esta interceptación, pero lo cierto es que los independentistas catalanes acusan al gobierno de levantar una cortina de humo porque previo a esto, 65 dirigentes independentistas también fueron espiados con el mismo sistema. Los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados. El ministro de la Presidencia española, Félix Bolaños, informó que los teléfonos móviles del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron blanco de una serie de presuntos casos de infiltración con el software espía Pegasus, según dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional. El dispositivo de Sánchez habría sido interceptado 2 veces en mayo del 2021 y el teléfono de Robles fue atacado una vez en junio del mismo año, acciones contra ambos que habrían resultado en la obtención de una cantidad significativa de datos, hackeos que no contaron con la autorización de un juez del país, requisito legal esencial para operaciones encubiertas, lo que resulta en una grave infracción, sostuvo Bolaños. Sin embargo, el representante del gobierno no señaló específicamente quién estaría detrás del supuesto espionaje con Pegasus, un software espía desarrollado por 2 empresas israelíes y que solo está disponible para entidades gubernamentales, que se infiltra silenciosamente en los teléfonos móviles y otros dispositivos para extraer datos personales y de ubicación, pero que también controla de manera oculta los micrófonos y las cámaras de los celulares, por lo que éstas se convierten en avanzados conectores para espiar en tiempo real. Y los líderes separatistas de Cataluña sostienen que la denuncia es una cortina de humo para tapar el espionaje contra al menos 65 independentistas catalanes, conocidos como Catalan Gate, que estalló hace unas semanas y que ha puesto al gobierno español bajo una fuerte presión para esclarecer responsabilidades, ya que entre los blancos de ese hackeo estuvieron 4 expresidentes de la Generalitat, incluido Carles Puigdemont, su sucesor Quim Torra, y quien actualmente ocupa el cargo Pere Aragonés. Naturalmente que las celebraciones del 1 de mayo han dejado en todos los países, distintas reacciones según la situación, según el caso. En Brasil particularmente, y después de una semana de enfrentamientos entre el presidente Jair Bolsonaro y el Supremo Tribunal Federal, eso también se traspoló al 1 de mayo porque precisamente en Brasilia se llevó a cabo una actividad donde el presidente participó y también virtualmente en San Pablo, donde se portaban carteles contra el Supremo Tribunal, se pedía la criminalización del comunismo y también se pedía la intervención de las Fuerzas Armadas. El expresidente Lula da Silva dijo que hay que recuperar Brasil para los brasileños que van a recibir un país destruido, cuando participó precisamente en la actividad de la Central Única de Trabajadores en Sao Paulo. Las manifestaciones del Día del Trabajo tuvieron un marcado clima político en Brasil, con multitudinarios actos en todo el país polarizados entre la izquierda, liderada por el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, y la derecha, encabezada por el presidente Jair Bolsonaro. A solo 5 meses de los comicios presidenciales, el gigante suramericano dividió sus afectos entre el ex líder sindical que gobernó al país entre 2003 y 2010 y que figura como el gran favorito en las encuestas electorales con un 43% de la intención de voto, y el dirigente ultraderechista que con un 26% de los apoyos aspira a ser reelegido por 4 años más. Las protestas fueron pacíficas y arrancaron temprano en la mayor parte del país y especialmente en ciudades como Fortaleza, Recife, Belo Horizonte y en Río de Janeiro, donde los simpatizantes de Lula se dieron cita en el Parque do Flamengo, cerca del centro de la ciudad, mientras que los bolsonaristas se reunieron frente a la playa de Copacabana, su sitio habitual.
Mientras la jornada roja que reunió a las centrales obreras y a los seguidores de Lula se extendió prácticamente durante todo el día en la capital paulista, la actividad verde-amarela que concretó a los seguidores del líder de la ultraderecha empezó a principios de la tarde. Y ahora cerramos nuestro primer bloque. Exacto, y ya volvemos con más información. Ya volvemos con más noticias y con buenas noticias. Sí. Además, porque Emiliano Laza batió el récord nacional de salto largo. Y esto aparte le valió la clasificación al Mundial de la especialidad que va a ser en Oregon, Estados Unidos. Logró una marca de 8 metros con 28, lo que le valió medalla de oro en el Gran Premio Internacional de Brasil. El salto fue de 2 centímetros más que su anterior registro en los Juegos Odesur de Cochabamba en 2018 y es la marca mínima para la clasificación directa al Mundial de Oregon, que se realizará entre el 15 y el 24 de julio. Esos 8,28 metros equivalen a 1.199 puntos, lo que representa la mejor marca en la historia del atletismo de nuestro país. El uruguayo ahora tiene por delante el Iberoamericano de Atletismo, que será el 20 de mayo en España, donde se quedará a realizar la temporada de verano en Europa con los objetivos del Mundial y los Juegos Odesur de Asunción, dijo Laza. También hubo medalla de oro para la atleta Débora Rodríguez en Brasil, que alcanzó el primer puesto en 800 metros llanos. Como se sabe desde hace ya unos cuantos días, los informes sobre la situación de la COVID-19 en nuestro país dejaron de ser diarios para ser semanales y hace bien poquito se conoció el más reciente. Exacto, de la semana del 24 al 30 de abril, algo que toda la vida se hizo desde el Ministerio de Salud Pública. Durante ese periodo se confirmaron 1.867 nuevos casos y se realizaron 23.069 test. El porcentaje de positividad fue de 7,8%. Según el reporte oficial, hubo 6 casos de fallecimientos y al 30 de abril la ocupación de camas de CTI con casos de COVID-19 fue de 1,8%. Bien. Y ahora cambiamos de información, dejamos de lado estas cuestiones sanitarias y pasamos a situaciones políticas que tienen que ver con denuncias presentadas antes por presunta violencia de género. En este caso esto atañe, Natalia, al Frente Amplio y en particular al diputado Gerardo Núñez, que está de licencia. Exacto, el Frente Amplio descartó pedirle la renuncia al diputado Gerardo Núñez tras el fallo judicial en su contra ante esta denuncia de abuso sexual, por el que la jueza letrada de familia intimó al legislador a concurrir a los servicios de atención psicosocial del Ministerio de Desarrollo Social como una mujer o sociedad médica. Hoy, tras reunirse con Núñez, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, confirmó que la fuerza política resolvió pasar el caso a su tribunal de conducta y que el diputado no ejercerá su banca mientras esté a estudio. Ya viene el lado B a la pantalla de TV Ciudad. Va a estar el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Exacto, van a hablar del futuro, ¿no? Del vínculo con el gobierno nacional. Pero vamos a repasar los datos del tiempo. A ver qué nos depara Inumet. Exacto. Bueno, para mañana martes, un día parecido al de hoy, ¿no? Sí. 10 grados de mínima, 17 de máxima, con un sol que aparece por ahí. Hay un asterisco ahí pequeño y es que hay una baja probabilidad de que pueda haber en algún momento del día alguna desmejora, pero así dice Inumet, baja probabilidad, así que de repente zafamos. Pasado mañana miércoles, siempre hablando de lo previsto para Montevideo y área metropolitana, 4 de mayo, se espera que tengamos una mínima de 9 grados y una máxima de 19. Bueno, y el jueves 5 mejora un poquito la situación porque sube la mínima a 13 grados y se mantiene la máxima en 19. Un otoño lindo. Sí, sí, es cierto, si bien ha bajado la temperatura, sobre todo abril fue por momentos bastante disfrutable y estamos llegando al final del MBD Noticias Central de hoy. Exacto, pero nos reencontramos mañana a las 19 horas. Que pasen bien.